Pero yo siento que tiene meses que no los veo. ¿Está listo para la palabra? Sí, la mitad está listo. ¿Y la otra mitad? Sí. Vaya conmigo, por favor, abra su Biblia en Job, capítulo 1. Voy a leer del verso 1 al 22. Los que leen en inglés, por favor, síganme en su Biblia. Porque si no lee, se va a quedar en blanco. ¿Listo? Verso 1 de Job. Dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos, 3 hijas, y su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los del oriente, e iban sus hijos e hijas, y sus hijas hacían banquetes en su casa, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y aconteció que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y sacrificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en su corazón. De esta manera hacía todos los días. Verso 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor de él y a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Verso 12. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaba arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y aconteció que los sabeos y los tomaron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo, mataron a los criados a filo de espada, solamente escapé yo para darte la noticia. Verso 16. Dice: aún estaba hablando cuando vino otro y le dijo: fuego de Dios cayó del cielo, quemó a las ovejas y a los pastores y los consumió, y solamente yo escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando, y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro y dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces, verso 20, entonces Job se levantó y rasgó su vestido y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo: desnudo he venido del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y todo esto, en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Cierra un momento sus ojos y oremos.
Padre, damos gracias por tu palabra y pedimos, Señor, que esta palabra no sea un mensaje más que recibamos y olvidemos. Señor, tú conoces cuál es la necesidad de cada uno de tus hijos. Señor, pedimos que tú te derrames en esta hora, que tú traigas claridad en medio de la confusión, que traigas paz en medio de la tormenta y que tú ministres el corazón de cada uno de tus hijos y de tus hijas. Levante su mano, cierre sus ojos y repita conmigo. Dígale: Señor Jesús, yo abro mi corazón para que tú ministres y que tú sanes y tú liberes las áreas que necesitas tocar en mi alma. En el nombre de Jesús, te pido por favor que en esta noche tú vayas muy profundo, aún en las áreas que yo he querido olvidar o que no he querido abrir para ser sanadas por ti. Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor por su palabra. Job no era un hombre cualquiera. Dice la palabra que Job era un hombre íntegro. Era muy responsable. Tenía fe, una fe inquebrantable. Y dice la palabra que era temeroso de Dios y que era apartado del mal. Job dice la palabra en este pasaje o en este libro que realmente es el libro más antiguo de la Biblia. Pero es un libro que nos enseña mucho acerca del dolor y de la aflicción. Muchas de las veces no entendemos por qué pasamos por cosas difíciles, por qué la desgracia llega a nuestra vida, por qué cantidad de problemas se están presentando, aun cuando nosotros sabemos que no estamos haciendo mal, que estamos caminando en el orden de Dios y que tenemos fe, pero aún así pasamos situaciones difíciles. Tal vez hay quien ha perdido a un ser querido, hay quien ha atravesado tal vez por algún divorcio, la separación de sus padres, situaciones de enfermedad o de dolor, o una muerte repentina. Son cosas que causan mucho dolor y confusión. Y lo primero que nos preguntamos es: ¿por qué a mí, Dios? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué si yo creo en ti? ¿Por qué si yo te sirvo? ¿Por qué estoy pasando por esta situación? Y la realidad es que aunque nosotros creemos en Dios, eso no quiere decir que no vamos a pasar por situaciones difíciles en nuestra vida. Pero nosotros tenemos que saber cómo enfrentar esas situaciones. Porque cuando nosotros no sabemos recuperarnos de esas situaciones, el dolor puede convertirse en amargura en el corazón. Y la amargura impide que nosotros recibamos o que retengamos la gracia de Dios. La amargura puede enfermar tu cuerpo. O cuando hay amargura en tu corazón, tu familia puede ser destruida. Porque la amargura es como el mal olor en la boca. ¿Se da cuenta? Cuando una persona tiene mal olor, todo el mundo se da cuenta menos ella. Se acerca, habla y todo dice, le regalan una pastillita, le regalan un chicle y no entiende que hay un mal olor. Porque el que tiene amargura es el último en enterarse
pero todos los demás lo perciben. La amargura por la confusión del dolor puede causar mucho daño en tu vida o en tu familia. Entonces el libro de Job nos muestra que detrás del dolor, detrás del sufrimiento que muchas veces pasamos, siempre hay un propósito de Dios. Y Dios siempre saca la mejor parte de las situaciones difíciles que nosotros pasamos. Y también vamos a aprender en este pasaje que cuando pasamos por situaciones difíciles, Dios está contigo aunque no puedas verlo en ese momento. Pero si tú logras sobrepasar ese momento, detrás de eso hay grandes bendiciones para tu vida y para tu familia. Entonces la palabra dice que Dios mismo daba testimonio de Job. Vino Satanás y Dios le dijo, ¿de dónde vienes? Le dijo, vengo de rodear la tierra. Y Dios le dijo, ¿has considerado a mi siervo Job? Es decir, no fue Job el que vino a tocar directamente a Job. No fue Satanás quien vino a tocar a Job, sino Dios le dijo, ¿has considerado a mi siervo Job? Si hubiera sido yo, le hubiera dicho al Señor, Señor, no me ayudes, no me promociones. Yo te amo, yo creo en ti, pero no me hagas esa propaganda. Le dijo, ¿has considerado a mi siervo Job? Y Satanás habló algo a Dios. Y le dijo, sí, yo conozco a Job, pero también sé que Job camina en integridad y tiene fe porque le conviene. ¿Por qué? Porque tú le has rodeado. Yo no puedo tocarlo. Tú has bendecido el fruto de su trabajo. Todo lo que él toca y él trabaja es bendecido. Y lo has prosperado grandemente. Y todo lo que tiene es producto de que tú lo proteges. Mira, tenía más entendimiento el diablo que Job mismo. Y le dice algo. Le dijo, pero extiende tu mano sobre él. Toca lo que tiene y verás si no reniega de ti en tu misma presencia. Delante de ti. Y entonces Dios le da carta abierta, le da luz verde. Y le dice, toca todo lo que tiene. Solamente guarda su vida, no puedes tocarlo a él. Y entonces dice la palabra que en un solo día vino la desgracia sobre su casa. Job era un hombre bendecido, próspero, era un hombre rico, que tenía familia, que era muy respetado por los jóvenes. Los ancianos se sentaban para escuchar su sabiduría, pero en un solo día lo perdió todo completamente. Perdió su casa, perdió sus hijos. Y mire que Job se preocupaba por su familia. Él sacrificaba por sus hijos. Es decir, se preocupaba por la vida y el estado espiritual de su familia. Pero aún así lo perdió todo. Y después de eso, y dice la palabra que aunque perdió todo, Job no renegó contra Dios. Dice que en ese momento, dice que rasgó sus vestidos. Y esto es señal de luto. Pero dice que Job se postró y comenzó a adorar a Dios. Y dijo, todo lo que tengo ha venido de parte de Dios.
Y dijo, Dios me dio, Dios da y Dios quita. ¿Usted puede decir eso? Dios da y Dios quita. ¿Usted ha dicho alguna vez eso con fe? Dios me dio y Dios quita. Dijo, pero sea el nombre de Dios bendito. Y Job entendía que en todas las cosas hay un propósito de Dios. Aunque él no podía entender lo que estaba pasando, él sabía que detrás de todo eso había un propósito de Dios. Pero hay algo en lo que Job se equivocó. Obviamente, Job, aunque conocía de Dios y era temeroso de Dios, no conocía de todo el corazón de Dios. Porque él dijo, Dios da y Dios quita. Pero realmente no fue Dios quien le quitó. ¿Quién fue el que le quitó? Satanás fue el que le vino y le quitó todo. Pero él, en medio del dolor que estaba pasando, él interpretó que era Dios. Realmente él tenía temor de que la vida y el comportamiento de sus hijos ofendiera a Dios. Por eso sacrificaba todos los días. Por sí o por no, él sacrificaba. Mi abuela tomaba mucha medicina. Y yo le decía, abuela, ¿para qué es esa medicina? Esto es para la presión. Y esa es para el azúcar, me decía. Y esa es para... Y tomaba mucha medicina. Y le decía, ¿y esa? Esa es por si me da algo, decía. Y tomaba medicina por si le daba algo. Job era de esa manera. Job lo que hacía, no lo hacía con una fe, sino lo hacía por temor. Porque aunque amaba a Dios y creía en Dios, tenía un conocimiento muy limitado de quién es Dios y de su corazón. Y dice la palabra que cuando Job pasó por todo eso, pasó por un momento de confusión. Pero aún así no pecó Job. Lo que nosotros debemos de reflexionar es qué es lo que tú haces cuando estás pasando por una situación difícil. ¿Qué es lo que tú estás haciendo? ¿Estás actuando en fe? ¿O estás reaccionando por el dolor que estás pasando? Cuando tu confianza está puesta en Dios, puede ser que tú no entiendas lo que está sucediendo en ese momento. Pero cuando tú tienes confianza en Dios, tú perseveras y tu manera de actuar y tu manera de hablar refleja tu fe, tu confianza en Dios, aunque no entiendas lo que está pasando. Pero si tú reaccionas por el dolor, esa reacción te va a llevar a cometer errores porque tú estás interpretando que lo que está pasando es porque Dios lo está trayendo contra ti. Hay gente que me ha preguntado, pastor, ¿por qué estoy pasando esto? Yo vengo a la iglesia, yo sirvo a Dios, doy mis diezmos, mis ofrendas. ¿Y por qué estoy pasando esto? ¿Acaso será que Dios me está castigando por mis pecados pasados? ¿Será por lo que hice en la vida pasada antes de conocer a Dios? Y entonces comienzan a abrazar la tragedia como algo que viene de parte de Dios. Que lo que está pasando es porque Dios los está castigando o los está maldiciendo. Y cuando tú tienes esa mentalidad o ese pensamiento,
tú muy difícilmente vas a poder salir de la situación que estás viviendo. It's going to be very difficult for you to get out of that. Porque la palabra dice en Romanos que la acusación Because the word says in Romans hace naufragar tu fe. that accusation makes your faith, Hay otros que hacen naufragar. it makes your faith crash. Entonces hay otros que por otro lado And it says in another place, están completamente confundidos porque no saben lo que está pasando. there are people that are completely confused because they don't understand. Y la Biblia dice And the Bible says que donde hay confusión that where there is confusion, hay una obra perversa de maldad. there is a perverse work of Porque la confusión no viene de parte de Dios. confusion does not come from God. Entonces tú no puedes reaccionar So you cannot react por el dolor by the pain o por lo que estás pasando or out of what you're going y hacerlo a lo que tú piensas que debes de hacer. and do what you think you should do. Tú debes de confiar en Dios. You need to trust. Él no sabía lo que estaba pasando. They knew what they were going. Pero dice la palabra que él se postró y adoró a Dios. The word says that he kneeled down and praised the Lord. ¿Qué es lo que tú estás haciendo en medio de la situación que estás viviendo? What is it that you were doing in the middle of this? ¿Te estás quejando? Are you complaining? ¿Estás renegando contra Dios? Are you speaking against God? Porque hay creyentes que tienen mucha fe. Because there are people that have a lot of faith, believers. Pero aunque Satanás es el padre de mentira, dice la Biblia, But Satan, the word says that Satan is the father of lies. delante de Dios dijo la verdad. But before God, he said, Dijo, toca lo que tiene y verás si no reniega. but tell him the truth and he won't speak back. Porque hay muchos creyentes There's a lot of believers que tienen mucha fe, that have a lot of faith aparentemente. Sirven a Dios. with God. Pero cuando les tocan los bienes materiales, When they come and touch cuando les tocan la familia, their physical things, cuando les tocan la salud when they touch their health, y cuando están pasando por problemas, when they're going through problems, ahí se manifiesta realmente la madurez espiritual. then the spiritual maturity is truly revealed. Porque, ¿cuáles son las cosas que tú estás haciendo ahora? Because what are the things that you're doing now? Porque si tú estás reaccionando por lo que está pasando, Because if it cause problems in your life, entonces aunque Job no entendía lo que estaba pasando, although Job didn't know what was going on, él no abrió la boca he did not open his mouth y no pecó. and he did not sin. Entonces es algo que tú debes de meditar. So this is something that you need to meditate on. ¿Cómo estás actuando? How are you acting? ¿Qué palabras están saliendo de tu boca? What words are coming out of your mouth? ¿Cuáles son los pensamientos que están inundando tu vida? What are the thoughts that are flooding your life? Porque la palabra dice, tal cual son los pensamientos del hombre, Because the word says that the thought, however the thoughts of tal es él. that En otras palabras, tú te conviertes tarde o temprano en lo que piensas. sooner or later you turn into what you think. Y si tus pensamientos surgen del dolor, And if your thoughts come out o del sufrimiento, or suffering o de la traición, or betrayal o de la pérdida, or loss, tarde o temprano tu corazón se va a alejar de Dios. sooner or later your heart is going to stray from God. Y las acciones o decisiones que tú tomes de ahí en adelante The actions and the decisions that you take van a traer más problemas en tu vida. will bring greater problems into your life. Porque tienes que saber que cuando no entiendes lo que está pasando, Because you need to understand that when you don't know or understand what's going tú debes de quedarte con lo que conoces de Dios, on, you need to stick with what you know of God, no con lo que no entiendes. not with what you don't understand. No te llenes la cabeza de tonterías Fill your head with dumb things, pensando en las cosas que no entiendes. thinking about things that you don't understand. Dios le dijo a Job, God said to Job, tú crees que eres muy, voy a parafrasear, pero le dijo, ¿crees que lo sabes todo? he said, you think you know everything? ¿Dónde estabas tú cuando yo tracé el círculo de la tierra? Where were you when I traced the circle of the earth? Si tú lo sabes todo, dime cómo es que una persona crece, los huesos crecen en el vientre de una madre. Okay, well, you know everything. How do you know that the bones grow inside of your mouth? Si tú no sabes eso, entonces no entiendes muchas cosas. You don't know how that happens, and you don't know many things. Y cuando Job entendió And when Job understood que no lo sabía todo, that he did not know everything, entonces dio paso para que Dios obrara en su vida. so it gave way for God. Entonces no te rompas la cabeza, no te amargues y no te frustres porque no entiendes lo que está pasando. Because why you don't understand
Quédate con lo que conoces de Dios. La palabra dice que Dios es amor. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios dice, Él es paz. Él es el príncipe de paz. Él es un Dios bueno. Y cuando tú sabes que Él es un Dios bueno, que Él es un Dios de amor y que Él es un Dios de propósito, aunque no entiendas lo que está pasando, tú no te vas a apartar de Dios. En otras palabras, cuando tú no entiendes lo que pasa, sigue caminando con Dios por lo que Dios ha hecho en tu vida, y más adelante vas a entender por qué estás pasando lo que estás pasando. Lo más difícil es entender la tragedia cuando tú estás pasando por ella. El dolor, el sufrimiento son los peores consejeros. Y si tú te quedas con ellos, nunca vas a entender lo que Dios tiene adelante para tu vida. Amén, dale un aplauso al Señor. Satanás vino a acusar a Job. Pero después de que trajo esa acusación contra él, entonces Dios le dio paso para que tocara todo lo que tenía. Es interesante que Dios permitió. ¿Te has preguntado por qué estoy pasando lo que estoy pasando? ¿Por qué estoy viviendo lo que nunca pensé que iba a vivir? ¿Y por qué, si yo creo en Dios, ahora estoy viviendo esto? Es más, hay gente que dice, creo que estaba mejor cuando no caminaba con Dios. Tenía más, vivía mejor que ahora. ¿Por qué? Porque cuando tú te pones, dice la palabra, nunca preguntes por qué los días del pasado fueron mejor que ahora. Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Si tú le dices a Dios, ¿por qué el año pasado yo estaba mejor y ahora no estoy en un nivel más abajo? Mi economía está mal, mi familia, mi matrimonio está mal. ¿Por qué estoy pasando lo que estoy pasando? Porque tú puedes preguntar a Dios, pero no puedes cuestionar a Dios. ¿Entiendes lo que te digo? Puedes con humildad preguntarle a Dios, ¿cómo salgo de esta situación? ¿Qué es lo que tengo que aprender en medio de esto? Pero el apóstol Pablo dice, ¿quiénes somos nosotros como creación para decirle al Creador lo que Él tiene que hacer o cómo hacerlo con nosotros? Cuando tú cuestionas a Dios, nunca vas a salir de la situación que estás viviendo. Entonces Job, en medio de la situación que estaba viviendo, tuvo un encuentro con Dios. Dice la palabra en el capítulo 42. Dice la palabra que después que él entendió, Job le dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te han visto. Y ahora me arrepiento y me aborrezco en polvo y en ceniza. Entonces, en medio de lo que Job estaba pasando, se dio cuenta que él no conocía a Dios. Sabía mucho acerca de Dios. Dijo, el de oídas te había oído. Todo lo que conocía de Dios era porque alguien más se lo había hablado o se lo había enseñado. Pero después que él pasó por este proceso, le dijo, ahora mis ojos te han visto. La realidad es que mientras que nosotros estamos en medio de la comodidad, en medio del confort, y cuando todas las cosas van bien en nuestra vida, corremos el peligro de estancarnos y no alcanzar el propósito que Dios tiene para nosotros.
Porque cuando nosotros estamos caminando con el Señor, la palabra dice que Dios nos lleva de gloria en gloria. The word says that God takes us from, Pero Job estaba muy bendecido. but it says that Job was very blessed, Pero Job no conocía a Dios. but Job did not know God. Cuando tuvo ese encuentro con Dios, He had that encounter. dice, ahora mis ojos te han visto. He said, now my eyes have Y escuche esto. Dijo, ahora me aborrezco. Ahora me arrepiento. Es decir, que Job pensaba, tenía muy buena opinión del mismo. Y en otras palabras, Job pensaba que él era perfecto. Dios dio testimonio que era un hombre de Dios y que era íntegro. Pero había cosas en Job que tenían que cambiar. Le dijo, ahora me aborrezco. En otras palabras, después de que pasó por ese proceso, un proceso de dolor y de sufrimiento, y entonces tuvo un encuentro con Dios, Job ya no se gustaba él mismo. Él se veía y decía, me aborrezco. Antes de eso puede ser que aborreciera a los demás. Pero decía, ahora no me gusto. No me gusto cómo actúo. No me gusta lo que hablo. No me gusta lo que pienso. Y me arrepiento, dijo. ¿Por qué? Porque solamente cuando tenemos un encuentro genuino con Dios es que hay un cambio verdadero en nuestra vida. Porque si no hay un cambio verdadero en nuestra vida, tú te vas a estancar y no vas a alcanzar el propósito que Dios tiene. Cuando era joven, estuve en la academia de policía. When I was young, I was a police captain. Y fue un poquito duro, difícil. It was a little bit hard. Mucho trabajo, poca comida A lot of work, y poco tiempo para dormir. and very little time to sleep. Entonces me quedaba dormido en clases. So I would fall asleep Y eran unos butacas, mesabancos, no sé cómo le llame, in little desks, pero el asiento era de metal but the seat was metal, y me quedaba dormido. and I would fall asleep very fast. Y entonces lo que hacían los instructores So what the instructors would do, o los compañeros or even your class, es que agarraban la grasa de zapatos, they would get the grease, la ponían debajo del asiento they would put it under the seat, y lo prendían. they would light it, Y eso ardía. and that would burn. Y yo estaba dormido I was asleep, y algo se empezaba a calentar. we began to get started Y se calentaba a tal grado so hot que quemaba. that it would burn. Y entonces en un momento me paraba, gritaba. I would stand up, Y no quiero platicarle más, pero aquello era un ardor. I want to tell you more, but it would Y lo que hacía es que salía corriendo you would go out y me iba a la siguiente clase o al siguiente entrenamiento. and go to the next ¿Sabe por qué? Porque cuando vienen problemas difíciles en nuestra vida, es lo que realmente nos hace despertar y movernos de la comodidad que estamos. situations coming down, and it's why I like those are the things that Porque si los momentos difíciles no vienen a tu vida, tú sigues en el mismo nivel. Sigues conformado con el mismo trabajo. Sigues conformado en el estado en el que estás viviendo. Sigues sirviendo mediocremente. O estás conformado en tu vida, en tu familia. Pero la palabra dice que Dios nos llamó para cosas grandes y maravillosas. Y si el Señor no te incomoda en lo que estás viviendo, nunca te vas a levantar y nunca vas a ir adelante en tu vida. Porque si el Señor no te saca de la comodidad, vas a perder la visión, vas a perder la fuerza en tu vida. A veces no entendemos lo que está pasando, pero siempre hay un propósito de Dios. Voy a ir un poco rápido, pero Primera de Pedro 5:10. Primera de Pedro 5:10. Primera de 5 Pedro. Primera de Pedro 5:10.
Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, note esto, Dios nos llamó, dice el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna. Entonces deben de entender que Dios nos llamó a su gloria. Sigue diciendo, después que hayas padecido un poco de tiempo, diga conmigo, un poco de tiempo. Aprenda esto, ningún padecimiento es eterno, ningún sufrimiento es eterno, ninguna tormenta es para siempre, todo es pasajero. Dice, después que hayas padecido un poco de tiempo, el mismo Dios os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces entendemos en esta escritura que a veces cuando pasamos por el sufrimiento tiene un propósito y es perfeccionarnos, es llevarnos en otro nivel de vida, es que nuestra fe crezca y que nosotros nos afirmemos. Diga conmigo, afirmar. Mire, no quiero extenderme mucho, pero hay creyentes que son así nomás, que a veces vienen, a veces no vienen, vienen un tiempo y se alejan un tiempo, o vienen pero vienen muy superficialmente. Pero cuando la adversidad golpea su vida, o cuando están pasando por una enfermedad, entonces si vienen y dice, pastor, ¿a qué horas es la oración? Pastor, ¿en qué puedo servir? Anóteme en todo. Y está en la alabanza, la adoración, y derrama su corazón. Y los mejores salmos y cánticos son cuando estás pasando por esa situación. Pero la pregunta es, si no hubieras entrado en esa situación, ¿estarías con esa pasión buscando a Dios? Hay otras personas que solamente porque la adversidad golpeó su vida, es que dicen, entonces me arrepiento por lo que está pasando. No estás arrepentido por lo que hiciste o por lo que estás viviendo o por tu estilo de ocio, y por eso estás buscando a Dios. Pero no todo es malo. Si son los problemas, si es la aflicción la que nos hace buscar a Dios, qué bueno, porque eso es lo que nos hace reaccionar. Pero así como no puedes quedarte en el dolor, en el sufrimiento, tampoco puedes quedarte en el conformismo en tu vida. Tienes que levantarte. Y hasta que Job tuvo un encuentro con el Señor, dice que él pudo orar por sus amigos. ¿Sabe por qué? Porque cuando vino la tragedia a la vida de Job, todo el mundo se apartó de él. Primero todos hablaban bien de Job. Todos daban buen testimonio. Todos querían estar con Job. Pero cuando vinieron los problemas, todo el mundo se apartó. Lo abandonaron y hablaban mal de él. Sus amigos más íntimos decían, seguro Dios lo está castigando. Y en el corazón de Job había un cierto resentimiento. Pero cuando él entendió que había un propósito de Dios, y cuando realmente se arrepintió, entonces oró por sus amigos y los bendijo. Y la oración de Job trajo bendición sobre la casa de sus amigos. Pero ¿sabes una cosa? En ese momento Dios le restauró todo lo que tenía y le multiplicó 3 veces lo que había perdido.
y tuvo muchas riquezas. and he had a lot of rich. Volvió a tener hijos e hijas. He had a lot of children. Y entonces todos los que lo habían abandonado regresaron al lado de Job. And so all the people that came back, they were with Job. Y ahí sí dijeron, oh, wow, Job es un hombre bendecido y Dios está con él. Wow, Job is such a blessed man. Y aquí aprendemos algo más. And here we learn something else. Note que tu fortaleza no sea la gente. That your strength, No, que tu gozo en la vida no venga por quien está contigo. that your joy in life doesn't come Porque muchas de las veces tú confías en la gente. because a lot of times you, Pero la Biblia dice que el corazón del hombre es engañoso. the word says that the heart of man is deceiving. Y lo he dicho muchas veces y lo he enseñado, cuando las cosas van bien, And I've said it, when things are going well, todos quieren subirse en el caballo del éxito. everybody wants to jump on that horse, Pero cuando las cosas van mal, but when things are going todos se retiran. everything is, Que tu corazón no se amargue, let your heart not, porque la gente se aparta de ti. because people go away. Porque los más íntimos que eran tus súper amigos, Those that were your super o los hermanos en Cristo que te respaldaban, brothers in Christ that se alejan de ti. Tú tienes que aprender a confiar únicamente en Dios. Y mientras que tú confíes en la gente y tu fortaleza sea la gente, nunca vas a poder levantarte. Para que tú puedas ser de bendición y tú puedas bendecir a tu casa, tú tienes que aprender a confiar en Dios y a fortalecerte en Dios y saber que Dios es suficiente, no importa que todos te abandonen. Cuando tú aprendes que el gozo de Dios es tu fortaleza, no la gente, no la iglesia, no los pastores. Cuando tú aprendes a confiar en Dios y a llenarte de Dios, entonces te vas a dar cuenta que lo que perdiste va a venir nuevamente a tu vida, pero va a venir con intereses. Y los que antes te criticaban, los que antes hablaban mal de ti, ellos se van a convertir en tus fans número 1. Y ahí sí van a decir, oh, bueno, yo siempre fue mi amigo. Yo siempre creí en él. Y yo sabía que no era de parte de Dios lo que él estaba viviendo. Tu corazón tiene que ser un corazón sano. Porque tú tienes que aprender a seguir tratando a los demás. No importa, tratándolos bien. No importa lo que tú estés viviendo. Yo te sigo amando, aunque tú hables mal de mí. Yo sigo estando contigo, aunque tú creas que yo estoy pasando por maldición. Yo no cambio, porque lo que la gente habla, lo que la gente vive, lo que la gente vive no me lleva a ser diferente. Lo único que me lleva a cambiar es un encuentro con Dios. Y si tú estás pasando por una situación y estás pasando por en medio del dolor, o no entiendes por qué estás viviendo esto, confía en Dios. Rinde tu corazón. Deja de quejarte. Deja de pelear, deja de hablar de los demás y que la queja se convierta en adoración a Dios. Porque cuando tu corazón está lleno de adoración, no hay lugar para el diablo. Cuando en tu pensamiento está Dios y la grandeza de Dios, el diablo no va a poder sembrar en tu corazón. No va a poder sembrar en tu mente. Y después de lo que has pasado, vienen grandes cosas para tu vida. Pero no pierdas la bendición de Dios. No pierdas la gloria de Dios sobre tu vida solamente porque no entiendes lo que está pasando. Quédate con lo que conoces de Dios. Recuerda lo que Dios ha hecho en tu vida.
Recuerda de dónde Dios te sacó. Recuerda que Él estuvo contigo cuando todos te dejaron. Él fue el que te sanó cuando los médicos se rindieron. Él fue el que te sacó adelante cuando los expertos dijeron que no había solución para tu vida. Entonces tienes que recordar y saber que si lo hizo una vez, Él lo volverá a hacer. Porque su palabra dice: una vez más, y abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. 7 veces caerá el justo y 7 veces será levantado. Así es que levántate, confía en Dios, porque lo mejor está en camino. Amén, dale un aplauso al Señor. Cierra tus ojos, ponte de pie y vamos a orar. Yo te pido que cierres tus ojos y antes de irnos, deja y entrega todo el dolor y el sufrimiento, toda la confusión que has estado pasando, todo el dolor que los demás han causado sobre tu vida. Tal vez te traicionaron, tal vez te robaron, te estafaron o perdiste bienes materiales. Entrega todo cansancio y dile: Señor, yo te lo entrego todo. Estoy cansado, estoy frustrado, pero yo lo suelto delante de ti. Suelto la confusión, suelto el dolor y te pido, Señor, que quites toda amargura. Sana mi corazón, sana las heridas. Te lo pido en el nombre de Jesús.